los creyentes creo que somos doblemente golpeados por una pandemia como la que atravesamos, porque además de todo lo que toda la humanidad comparte, que tenemos que aislarnos, el hecho es que los creyentes incluso somos llamados de manera directa por las Escrituras a reunirnos, a cantar a nuestro Dios. Incluso se habla en el Nuevo Testamento de un ósculo santo, de un beso, de un abrazo. Es decir, eso es una parte absolutamente natural de la vida del creyente. Y por eso ahora que somos poquitos, pues tenemos esta nostalgia, tal vez alguna tristeza de aquellos hermanos que incluso tal vez no estén con nosotros porque hayan partido con el Señor, pero pudiera ser también porque son de nuestros hermanos débiles físicamente, sea por la edad, por algún padecimiento, que no pueden estar aquí. Quisiera decirle que no es la primera vez que esto ocurre en la historia de la Iglesia. De hecho, hay un caso muy interesante en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, porque ya al final, en el capítulo 4, Pablo dice que dejó a uno de sus compañeros misioneros. Fíjense, o sea, era un consiervo del apóstol Pablo que hubiera seguido en el viaje, pero Pablo lo tuvo que dejar. Se llamaba Trófimo. Está feíto el nombre, pero bueno, pues así se llamaba. Entonces este Trófimo se quedó, no pudo continuar el viaje, y era porque estaba enfermo. Sí, no es la primera ocasión que un creyente, pero ni modo, estaba enfermo, se tuvo que quedar en casa. No sé si lo recomendó Lucas, porque se acuerdan que Lucas era médico. Entonces en una de esas fue el propio Lucas el que dijo: Trófimo, pues te quedas en casa en esta ocasión. Entonces esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la Iglesia. Desde esos tempranos años la enfermedad había impedido que nos pudiéramos reunirnos, que pudiéramos servir, adorar juntos como habitualmente lo hacemos. Sin embargo, hermanos, hay una esperanza, y es una esperanza definitiva, y eso es lo que en este momento, primero Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, trataremos de entender este pasaje de Apocalipsis 21. Para los que escucharon o estuvieron aquí, el hermano Jaime la semana pasada nos explicó en qué consistía el juicio ante el gran trono blanco, donde se juzga a los no creyentes. Una vez que eso concluyó, entonces el libro de Apocalipsis se da la vuelta para pasar a ver a los creyentes. Ya no estamos hablando de los incrédulos, sino de aquellos que han aceptado a Cristo. Y ahí se nos narra qué es lo que Dios tiene guardado para nosotros en estos últimos tiempos. Dice el versículo 1 del capítulo 21: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dios no se conforma, hermanos, con las remodelaciones. A veces las remodelaciones pueden ser muy profundas. Cuando mi hermana se acababa de casar, iba a ir a habitar una casita, porque no era una casa muy grande, en ese sentido una casita, y ya saben cómo son las cosas. Aquí hay una pequeña humedad, pues hay que levantar y corregir, pero al poco tiempo vieron que había que quitar todos los recubrimientos, instalaciones, la dejaron en obra negra para volverla a poner todo. Bueno, aunque esa fue una remodelación profunda, Dios no se conforma con esas. Dios aquí lo que nos dice es que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Las cosas viejas, la tierra, la primera tierra, pasaron. Y no es nuevo solamente en el sentido de que no se ha estrenado. Cuando estrenamos unos zapatos, pues nos damos cuenta porque tienen la suela intacta, no tienen raspones, pero ese no es el sentido en el que esta tierra nueva es nueva. Es nueva en el sentido de que nadie la había visto. Es de una naturaleza que antes nadie había conocido. No había habido en el universo algo antes como esto que Dios tiene preparado. Viene directamente de parte de Dios, porque él dice, el versículo 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. No podríamos los seres humanos crearla. Todos los intentos que la humanidad ha hecho por crear una mejor sociedad, mejores países, mejores instituciones, todos, absolutamente todos, han tenido alguna falla en algún momento. Incluso los mejores de ellos han decaído.
No así con esta morada. Dice que desciende del cielo de Dios. ¿Recuerdan que nuestro Señor Jesucristo, al final del Evangelio de Juan, dice que va a ir a preparar una morada para nosotros? Bueno, inmediatamente después venía la crucifixión. Nuestro hermano Gustavo explicó de manera muy clara hace algunos meses que lo que inmediatamente venía y ese preparativo que iba a hacer el Señor Jesús era precisamente la crucifixión. Y en un corto plazo es cierto. Pero también el Señor Jesús está hablando de que se va. Entonces, esta ciudad que desciende del cielo es precisamente la consumación de eso que nuestro Señor Jesús anunció hacia el final del Evangelio de Juan. Aquí en Apocalipsis lo vemos completamente realizado. En esta nueva tierra está la morada de Dios con los redimidos. Y como tal, hay varias características que el creyente debe conocer. Dicen los versículos 3 al 5, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo es una tienda, una casa, pero cuando es un tabernáculo, cuando es una tienda, es desmontable. Entonces cuando en Juan 1 se dice que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, viene a nosotros, dice que habitó entre nosotros. Así lo dice Juan. Literalmente lo que dice es que puso su tienda entre nosotros. Bueno, ahora la ciudad completa es el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo también, en un sentido técnico, era esa estructura desmontable que llevaban los hebreos, y cuando ellos la ensamblaban, ahí era donde Dios descendía para entrar en comunión con el pueblo, en buena medida a través de los sacrificios. Pero cuando se levantaba el tabernáculo, esa presencia especial de Dios desaparecía. No por un hecho de magia, sino porque Dios, Él había dicho: yo me voy a manifestar a ustedes en el tabernáculo. Pero ahora esta ciudad completa que vemos descender del cielo es el tabernáculo de Dios, en el cual Él mora de manera permanente, y nosotros no estamos fuera, nosotros estamos ahí dentro. Es más, aquí aparece otra culminación de cosas que nosotros veíamos desde los evangelios. Algunas traducciones, en vez de decir y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios, traducen así de otra manera: y Él, Dios con ellos, pero como nombre, no como una frase. Es decir, que aquí Dios adopta un nombre, y ese nombre es Dios con ellos. ¿Se acuerdan de cuando el Señor Jesús se dice que es Emmanuel, Dios con nosotros? Bueno, aquí tenemos esta consumación también. Si el Señor Jesucristo es Dios con nosotros porque viene a nosotros y habita entre nosotros, se hace uno de nosotros, en esta gran ciudad, Dios en la Trinidad es Dios con ellos, con su pueblo, con nosotros, de una manera que nadie nunca ha experimentado. Y moraremos juntos, porque la ciudad es el tabernáculo. Hermanos, ahora en la pandemia, no sé si se han dado cuenta que cuando llegamos a casa sí nos quitamos el cubrebocas, porque ahí ya compartimos todo. Ese es el verdadero núcleo de nuestra familia. Hoy en día se distingue en eso. Si vamos en el mismo coche, miembros de la familia, bueno, pues nos quitamos el cubrebocas. En la casa también. Si vamos a otros lugares, ¿no? Bueno, esa relación de intimidad será precisamente la que disfrutaremos con nuestro Señor en esta ciudad que Apocalipsis nos describe. Es un gran consuelo que Dios habita entre nosotros, porque Él continuamente, fíjense lo que hace en el versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y este enjugar no es solamente secar, ese verbo existe, pero no uso ese. También existen otros verbos que significan tachar, pero tampoco usó ese. El que utilizó es uno que significa eliminar por completo. Elimina por completo las lágrimas, el pesar, el dolor. Y de hecho lo dice, que va a acabar la muerte, el dolor, el clamor, el llanto, por completo.
incluso la memoria de aquellas cosas. Como todos ustedes saben, la enfermedad trae sufrimiento, pero hay muchas ocasiones donde el sufrimiento peor no es la enfermedad propia, sino la de un ser querido. Bueno, aún ese sentimiento, aún ese pesar, aún ese dolor, el Señor lo eliminará. ¿Por qué? Porque elimina sus causas. Dice el Señor Jesucristo ahí que he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Elimina las causas. ¿Se acuerdan de ese precioso himno, la ciudad santa, que comienza describiendo en lenguaje muy poético la ciudad de Jerusalén, en la entrada triunfal? Luego pasa un cuadro de la crucifixión y al final nos describe precisamente esta nueva Jerusalén. Tiene un error. Dice que la ciudad estaba junto al tranquilo mar, pero Apocalipsis dice que ya no habrá mar. ¿Por qué se los digo? Es que el mar, si ustedes se fijan después en Apocalipsis 13, es el lugar de donde sale la bestia, es el lugar de donde sale el mal. Por eso es que el Señor Jesús calma la tempestad. Y a lo largo de las Escrituras, el mar es el símbolo del caos, de donde sale el mal. Por eso es tan significativo y tiene un gran significado teológico que en esta nueva tierra ya no haya mar. El Señor elimina las causas que a la humanidad, a los elegidos, les causan la muerte, el dolor, el sufrimiento. El que sea morada de Dios con los redimidos tiene además otras implicaciones. Si menciono la pandemia es porque así nos encargaron esta serie de mensajes. Tienen que hablar con esperanza para la iglesia en medio de lo que está ocurriendo. Y en esperanza, ¿a quién sí le gustaría que funcionara la vacuna de los rusos? A mí sí me gustaría que funcionara. Y la otra, la que ya se pusieron de acuerdo el señor Slim y López Obrador para que haya en México, ¿a quién le gustaría que sí funcionara? A mí sí me gustaría que funcionara. ¿Qué probabilidades hay? Porque puede fallar. No lo sabemos. En ocasiones también hemos escuchado, sobre todo de las autoridades, que nos indican, bueno, mira, si tú eres joven, no tienes estas complicaciones, etcétera, entonces tus probabilidades son, oye, pero yo no quiero tener mi fe en las probabilidades. Pero lo que aquí nos está diciendo Apocalipsis es precisamente contrario. En el versículo 5 del capítulo 21 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, hermanos, ¿hay alguna posibilidad de que esto no ocurra? Así como hay probabilidades de que la vacuna no funcione. No hay ninguna, hermanos. ¿Por qué? La palabra de Dios lo dicen y vean quién es el garante. Y me dijo, hecho está. O sea, esto en la mente de Dios, en su soberanía, ya está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. De manera que es el Señor Jesucristo el que le está diciendo a la iglesia, permanece en la fe, porque estas cosas van a ocurrir, ya están hechas. ¿Y quién lo garantiza? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. De manera que los que hemos puesto nuestra fe en Cristo podemos también tener esta seguridad de que estas cosas van a ocurrir tal como están escritas. También es importante que es morada de Dios con nosotros, porque debemos considerar que Dios quiere que lleguemos ahí, que estemos con Él. Por eso en el versículo 6 inmediatamente dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. En esta morada de Dios que Él está preparando, Él busca que estemos ahí. Y Él nos da esa entrada gratuita a través de Jesucristo. Esto nos pone, si bien con la mirada puesta en esto que va a ocurrir, a la vez nos pone los pies firmemente en la tierra. Porque si la entrada es a través del agua de la vida que da Jesucristo,
La manera en que esto ocurre es a través de la predicación de la iglesia. De manera que teniendo fija nuestra vista ya, tenemos los pies y las manos en la tierra y debemos dedicarnos a la predicación porque es la manera, digamos, en la que esta agua se distribuye. Es la manera en la que el mensaje del Evangelio llega a la humanidad. Incluso en estos momentos, cuando pensamos en aquello, cuando regresamos, me doy cuenta de que tengo que perseverar en la predicación porque es la manera como Dios llama a los pecadores al arrepentimiento. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice el versículo 7. ¿Quién es el que vence? Pues el que con la fe toma de esta agua. Aquí el vencimiento no tiene que ver con la conquista, sino con la fe, porque eso es lo que nos viene diciendo Apocalipsis. Y en contraste nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De eso se trató el juicio del gran trono blanco. Pero es que en esta ciudad ellos ya no están, ellos ya están en otro lado. ¿Quiénes están acá? Los que han vencido a través de la fe. Por eso es que Apocalipsis es un libro para nosotros. Nos habla de las cosas futuras, pero nos dice cómo debemos vivir en tanto atravesamos por esta tribulación actual. Después, la siguiente sección, que comienza en el versículo 9, ya no nos habla tanto de la morada de Dios con nosotros, sino más específicamente, aunque toma el tema todavía, de las cosas que hay en la Nueva Jerusalén. Entonces, en un principio vimos que era morada de Dios con los hombres. Ahora veremos específicamente lo que hay en esta hermosa ciudad que nos está presentando. Ya vimos que es de Dios, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay en la ciudad? En los versículos 11 a 17 se nos menciona quiénes son los habitantes. De una manera simbólica, los propios elementos de la ciudad nos dice quién la habita. En los versículos 12 a 14 nos dice que en las puertas de la ciudad, que es cuadrada, entonces por cada lado tiene 3 puertas, hay 12 puertas. Y en las puertas están inscritos los nombres de las tribus de Israel. En otras palabras, ¿qué parte de la humanidad tiene su morada en esta nueva Jerusalén? Los creyentes de entre el pueblo de Israel. Pero dice también en la palabra de Dios, en el versículo 14, que los cimientos están inscritos otros 12 nombres, pero ahora esos otros 12 nombres son los de los discípulos del Señor. En otras palabras, la iglesia. Nosotros, los redimidos de entre los pueblos gentiles y de entre todos los pueblos, incluyendo a los judíos, pero creyentes en Cristo, también moraremos en esa ciudad. Para enfatizarlo todavía más, si ustedes después leen los versículos 15 al 17, todas las medidas de la ciudad son múltiplos de 12. Todas. De nuevo está Juan enfatizando que esta ciudad es para los creyentes, para los salvados por Dios de toda la historia. Oigan, qué bendición, hermanos. ¿Los vamos a reconocer? Sí. ¿Se acuerdan que en la transfiguración los discípulos fueron capaces de reconocer, eso sí, no sé exactamente cómo, pero fueron capaces de reconocer a cuáles eran los personajes que estaban con nuestro Señor? Bueno, de la misma manera, entonces, son las mismas personas. Nosotros nos reconoceremos ahí. A los creyentes que nos han precedido y que ahora disfrutan de la presencia del Señor entre nosotros. Qué gran bendición. También lo que hay en esa ciudad son cosas hermosas. En los versículos 18 a 21, Juan nos describe algunos de los aspectos de la ciudad. Nos dice que la ciudad entera es como oro, como vidrio limpio. Eso lo dice en el versículo 18. Compara al oro con el vidrio. ¿Por qué lo hace así? Digamos, el vidrio es transparente pero no dorado, y el oro, cuando está pulido, pues es brillante pero no es transparente. Entonces, ¿por qué lo dice así? Porque no encuentra Juan otras palabras para describir las maravillas de la ciudad que está viendo.
Ese es el lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Las puertas las describe como que cada una están hechas de una sola perla. Yo conozco las perlas, pues así en chiquito, de varios colores. Pero una puerta hecha de una perla, lo que nos está diciendo es que son puertas muy bonitas. Esa es la ciudad que el Señor está preparando para nosotros. Nos dice que la calle es de oro transparente. De nuevo nos está tratando de describir algo que de sí es imposible de describir, pero Juan está haciendo su mejor esfuerzo para tratar de transmitirnos y que aunque sea podamos imaginar o percibir algo de lo que está para nosotros. De nuevo, en los versículos 22 al 24, Juan retoma el tema de quiénes son los habitantes de la ciudad. En el versículo 22 lo que nos dice es que la ciudad no necesita templo. El tabernáculo primero y el templo después era el lugar donde se hacían los sacrificios, donde Dios bajaba para encontrarse con su pueblo. Pero esta ciudad ya no necesita templo porque en sí misma toda es la morada de Dios. En cada momento estaremos en la presencia constante y perfecta de nuestro Dios, como nunca lo hemos conocido hasta ahora. Tan es así que ni siquiera requiere de sol ni de luna, pues Dios mismo le da la alegría, el calor, la libertad del temor, según vemos en el versículo 23. Y se nos vuelve a hacer énfasis en el versículo 27, que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero estaremos ahí. ¿Qué no habrá en la ciudad? ¿Qué cosas son ausentes? En el versículo 25 se nos dice que las puertas no se cerrarán de día y que no habrá noche. En la antigüedad, las ciudades tenían puertas para protegerla de los enemigos. ¿Y cuándo se cerraban las puertas? Al anochecer, cuando empezaba a oscurecer. Cuando ya no se podría distinguir con claridad quién entra a la ciudad, que pudiera ser un peligro. Incluso en la Palestina de la antigüedad había leones. Entonces las murallas, las puertas tenían una función de protección importante para la ciudad. Y ya no se cierran al anochecer o al finalizar el día. Oigan, ¿se acuerdan cómo se ponen los bebés? Precisamente por ahí de las 6:30, 7 de la noche. Horribles, ¿no? Es cuando lloran, como que después de eso ya se duermen o se tranquilizan y listo, pero ese periodo en el que anochece, ¿qué temor causa? Incluso algunos de nosotros preferimos manejar ya cuando está bien oscuro o de día, pero no en la penumbra, ¿no? El temor. Lo que nos dice el versículo 25 es que ya no va a haber temor. ¿Temor de qué? Entre otras cosas de la enfermedad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el Señor eliminará todas las causas del mal, que ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, ni llanto? Pero ya no tendremos tampoco otro tipo de temores, de perdernos, de quedarnos a oscuras. Hay otra cosa importantísima en esta gran ciudad. Ya entrando al capítulo 22, en el versículo 1, dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué hermosas son las ciudades que las atraviesa un río, ¿no? No sé, en México, en vez de rescatarlos, embellecerlos, los tapamos. Pero los países más civilizados que nosotros hacen eso, los rescatan, los embellecen y son un enorme adorno para la ciudad. Bueno, esta ciudad tiene un río limpio como el cristal. Pero fíjense, lo significativo es que parte del trono, es decir, de donde está sentado Dios mismo. ¿Y qué hace el río? Dice el versículo 2, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Entonces este río llega precisamente a donde está este árbol de la vida. Es difícil interpretar exactamente
¿Qué significa esto de a uno y otro lado? Hay quien piensa que es un solo árbol y que está en una isla, y que entonces por eso es que el río pasa a uno y otro lado. Pero ahí es el río. Hay quien piensa que no es un solo tipo de árbol, pero varios ejemplares, como un bosquecito, con 12 frutos. De nuevo recordemos lo que está, todo es múltiplos de 12 para significar que estamos ahí los creyentes de todas las edades. Pero vean para qué son las hojas de este árbol. Dice el versículo 2 al final: y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La Biblia de Jerusalén traduce: y eran medicina para las naciones. Así como Dios ya eliminó las causas del mal, también elimina los efectos. Y uno de los principales efectos del mal, del pecado, es la enfermedad. Por eso es que Dios sana. Por eso es que las hojas de este árbol son para la sanidad de todos los que estaremos ahí. El Señor Jesús explica con toda claridad que no todas las enfermedades que nosotros podemos padecer tienen su origen en un pecado particular que nosotros o nuestros padres hayamos cometido. Es decir, no porque yo esté enfermo hoy significa que ayer cometí algún pecado particular. No todos, hay algunos que sí. Lo que también enseñan con toda claridad las Escrituras es que la enfermedad, incluyendo la que hoy en día atravesamos, pero otras muchas también terribles, que lo que pasa es que han dejado de estar tal vez en los periódicos por la que ahorita atravesamos, todas tienen su origen en el pecado, en la rebeldía del hombre. Dios no diseñó ni al mundo ni a la humanidad para que se enfermara y muriera. Eso es el resultado de nuestra propia rebelión. Por eso es que en esta ciudad futura, una vez terminadas y hechas nuevas todas las cosas, Dios mismo infunde sanidad en todos nosotros. Ya hemos visto que Apocalipsis es el libro de las conclusiones. Ya mencionamos que el Dios con ellos nos recuerda y concluye el Emanuel, Dios con nosotros. Y aquí hay algo más. Cuando Dios nos da esa salud, también nuestro Dios cerrará el capítulo tal como Él había prometido desde Isaías, donde dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Jesús mismo, en su sacrificio en la cruz, Él llevó ese pesar, Él llevó esa enfermedad, ese dolor físico, incluso hasta la muerte, para quitárnosla después. Y allá en esa ciudad es a través de ese río y de las hojas de esos árboles que Dios acaba por consumar esa promesa. Eso es lo que Él prepara para nosotros. Estará lleno de bendición para los creyentes. Eso lo encontramos ya a partir del versículo 3 del capítulo 22. Dice en el 3: y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella. Por encima de todo, Dios estará con nosotros. Este es un tema que Apocalipsis reitera y reitera. Pero ¿qué más sucederá? Dice en el versículo 3: y no habrá más maldición, ya lo comentamos, y el trono de Dios y el Cordero está con ella, y sus siervos le servirán. Oiga, hermanos, hoy aquí se fijaron que no pueden estar algunos de los siervos de nuestro Dios que más conocemos. En la mañana estuvo el pastor Gustavo y ahora le tocó a Ramsés, pero nuestros otros dos pastores, como están en las poblaciones de riesgo, no pueden venir. Pero en sus casas deben estar desesperados por poder servir a la iglesia y a nuestro Dios como siempre. Habrá oportunidad otra vez. Algunos de nosotros o todos vamos perdiendo habilidades por la enfermedad o incluso por la edad, que tampoco estaba previsto en la creación de Dios que tuviéramos eso. Todo resultado del pecado, Dios lo eliminará al grado que a todos nosotros nos dará de nuevo el privilegio de volver a servirle. Hay algunos de nuestros hermanos ancianos que llegan a nuestra iglesia con un trabajo chuecos, porque con los años incluso la columna vertebral se va enchuecando, con bastón.
luego ya hay que traerlos en silla de ruedas. Aún así nos siguen ministrando, porque a veces con saludarnos, sonreírnos y decirnos que oran por nosotros, ya sirvieron a Dios. Pero cuando vemos eso, entendemos que Dios los va a levantar para que vuelvan a servir. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice el versículo 4 en la primera parte: y verán su rostro. ¿Se acuerdan, hermanos, lo que les decía, que en la intimidad de la casa no usamos cubrebocas? A la mayoría de ustedes lo reconozco. Pero no nos gusta vernos así, ¿no? No vemos las sonrisas, no vemos las expresiones. Pero los creyentes veremos el rostro del Señor, sin nada, abiertamente. Estaba viendo que un científico y artista holandés se ha hecho en el pasado, pero aplicando técnicas modernas de cómo eran los judíos con base en pinturas, en esculturas, los cráneos, ya saben, todas las investigaciones, creó un rostro de lo que pudo haber sido el rostro del Señor Jesús. Y no era el rubio de ojos azules que a veces en nuestros propios libritos de escuela dominical encontramos, O sea, era un hombre semita, de barba y cabellos un poco rizados, de tez morena por el sol. Era producto también de su imaginación, pero lo veremos. Como la familia, porque habitaremos con Él. Es el Dios con ellos. Dice que tendremos su nombre en la frente. Seremos suyos. ¿Cuánto tiempo? Concluye el versículo 5, de perpetuidad en perpetuidad, literalmente eso lo que es de eternidad en eternidad. Dice el versículo 5 también que ahí no habrá más noche y que no habrá necesidad de luz de lámpara. La lámpara de la que habla son las velas, literalmente es la vela. Y la luz de la vela pues es así chiquita, ¿no? Por eso cuando tenemos que usar velas tenemos que usar un montón, porque cada una alumbra muy poquito. Entonces no habrá necesidad de luz de lámpara, pero es más, nos dice que tampoco hay necesidad de la luna ni del sol. La luna ya es más brillante, el sol lo es mucho más, nos deslumbra, ni siquiera podemos verlo de frente. Pero aún esa luz como del sol palidecerá, de acuerdo con lo que nos dice Apocalipsis, que Dios mismo dará luz a la ciudad. Y de perpetuidad en perpetuidad. Hermanos, muchas pandemias han pasado. Por la misericordia de Dios, muchas se han ido. No todas, lo que pasa es que no las padecemos todas, pero gracias a Dios estamos razonablemente bien. Pero otras han venido y seguirán llegando, y seguirán llegando. Pero en las Escrituras se encuentra el creyente el verdadero consuelo y último, que Dios hará nuevas todas las cosas y que esta condición del pecado, que es la enfermedad y la muerte, va a terminar. Y ya habíamos dicho que este tiene una aplicación muy práctica y para nuestro tiempo. Pasándome un poquito, el versículo 6 dice: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, Apocalipsis claro que nos está diciendo lo que va a ocurrir, pero nos los dice con un propósito. Vean lo que dice el versículo 7: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es decir, vengo pronto, guarda hoy
Este libro es para hoy, no es para estar, sí es para darnos una esperanza viendo al futuro, pero es para que lo vivamos el día de hoy. Ya vimos un par de aplicaciones. Para estar inscrito en el libro de la vida se requiere la fe en Jesucristo, y eso es a través de la palabra de Dios, a través de la predicación. El creyente en medio de toda esta situación debe seguir predicando, tal vez más que nunca, porque es la verdadera esperanza de una liberación final para el ser humano. Usted mismo debe estar seguro de que está anotado en ese libro, porque nadie más entrará ahí. Las Escrituras no dejan ninguna duda de eso. En esta ciudad no hay polizontes, ni colados, ni gorrones. Solo los que están escritos. Y ahí el creyente es donde debe, teniendo la vista fija en lo que va a ocurrir, los pies en la tierra y manos a la obra. También vimos que nos dice que al que venciere, heredará todas las cosas. Al que permanezca en la fe, al que aún en medio de esto cumpla su labor, siga en contacto con el Señor. No como una manera que nosotros nos ganemos esa entrada al cielo, porque eso está previsto por la muerte de Cristo. Pero al que abrace esa fe, dice que nuestra herencia, es decir, lo que está garantizado para nosotros, es que y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Y esa es la esperanza del creyente. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque en esta mañana tú nos has mostrado, en este último libro de las Escrituras, lo que tú estás preparando para cada uno de nosotros. Te rogamos ahora que tú nos permitas ser fieles en la conducción de nuestros hogares, en la predicación de tu palabra, en permanecer firmes con la esperanza que tú nos has dado, para que podamos estar siempre confiados, aún en las tribulaciones, de que lo que tú tienes como herencia para nosotros es esta vida de íntima comunión contigo. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.